Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. En este video vamos a examinar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene que ver con la regulación de la presión arterial a largo plazo. A mediano plazo, nada más llegamos hasta renina y angiotensina; a largo plazo, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno. Hay que recordar que el angiotensinógeno es una proteína muy grande, tiene cientos de aminoácidos y el angiotensinógeno es producido en el hígado por ciertos estímulos, que ya veremos cuáles son. Se libera renina. La renina es producida por el riñón, específicamente ¿en dónde? En las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares se llaman así porque están muy cerca del glomérulo, que es la parte inicial de la nefrona. Entonces, bajo ciertos estímulos, las células yuxtaglomerulares liberan renina y le cortan 10 aminoácidos al angiotensinógeno. Y al cortarle esos 10 aminoácidos, que son estos que tiene aquí, nos queda la angiotensina 1. La angiotensina 1 es sustrato para la enzima convertidora de angiotensina, y lo que hace esta enzima convertidora de angiotensina, que es una carboxipeptidasa, es cortarle estos dos aminoácidos. Y entonces nada más quedan estos 8 aminoácidos que tenemos aquí: uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos a la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene muchos efectos. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos nuevamente, para repasar, al angiotensinógeno, que es producido en el hígado; la renina, que es secretada por el riñón, ¿en dónde? En las células yuxtaglomerulares. ¿Y cuáles son los estímulos que pueden hacer que se libere renina? Un aumento de la actividad simpática, porque las células yuxtaglomerulares tienen receptores beta 1 adrenérgicos, que cuando aumenta la actividad simpática por acción de la noradrenalina se activan. Y recuerden que también eso puede ocasionar que se libere adrenalina de la médula suprarrenal. Entonces, noradrenalina y adrenalina, por el aumento del simpático, estimulan a estos receptores beta 1 que están en las células yuxtaglomerulares productoras de renina. Una disminución de la presión arterial también ocasiona que haya liberación de renina, y también que haya disminución de el sodio en el plasma. ¿Quién sensa esto? Esto lo puede sensar la mácula densa. Las células de la mácula densa están en la nefrona distal, entre el asa de ascendente de Henle y el túbulo contorneado distal. Bueno, pues ya se liberó renina. Tenemos que la renina le corta 10 aminoácidos al angiotensinógeno, y ya tenemos la angiotensina 1. Y la angiotensina 1 anda circulando en la sangre, pasa por el endotelio de los pulmones, donde está la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y esa enzima le quita 2 aminoácidos a la angiotensina 1 para convertirla en angiotensina 2. ¿Y cuáles son los efectos que decíamos de la angiotensina 1 interaccionando con estos receptores? La angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, pero los que median estos efectos que vamos a ver son los receptores que se llaman AT1, que están acoplados a una vía GQ de GPCRs. Entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? Pues anda circulando en la sangre,
llega a la corteza adrenal, específicamente a la zona glomerulosa, y permite la secreción de aldosterona, que ahorita vemos qué hace. Posteriormente, también puede llegar a los túbulos proximales renales y ahí lo que hace es incrementar la reabsorción de sodio y de cloruro. Y acuérdense que para donde se mueve el sodio, se mueve un anión acompañante y también agua. Y vean que uno de los estímulos que ocasiona la secreción de renina es la disminución de sodio. Con este aumento en la reabsorción de sodio, podríamos resolver este problema. Otra de las cosas que ocasiona es que las arteriolas eferentes renales hagan vasoconstricción. Entonces, no sé si recuerdan que en el glomérulo está la arteriola de entrada, que es la arteriola aferente, y la arteriola de salida, que es la arteriola eferente. Si esta arteriola disminuye su diámetro, como vemos aquí, aumenta la presión en los capilares glomerulares y eso mantiene la tasa de filtración glomerular, que es una variable regulada muy importante. Otra de las cosas que ocasiona la angiotensina es que tiene receptores en el hipotálamo y cuando estos receptores se activan nos da la sensación de sed y además se incrementa la secreción de ADH. Acuérdense que ADH se sintetiza en el hipotálamo, pero se almacena en la hipófisis. Realmente se secreta de la neurohipófisis. Y cuando ADH, que es, tiene muchos nombres, es la hormona antidiurética, es arginina vasopresina o simplemente vasopresina, cuando ADH aumenta sus niveles, pues se retiene agua porque uno de sus efectos es aumentar la retención de agua y también puede haber, dependiendo de los niveles que haya de esta hormona, puede haber vasoconstricción. La angiotensina 2 aquí no está puesto, pero tiene efectos directos sobre los vasos sanguíneos. La angiotensina 2 es vasoconstrictora. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen receptores para esta hormona y hacen una vía GQ y las vías GQ en músculo liso son de contracción. Entonces, la angiotensina 2 es vasoconstrictora. Este efecto aumenta la resistencia vascular periférica, la secreción de vasopresina aumenta la resistencia vascular periférica y eso aumenta la presión arterial. Ahora, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona incrementa la reabsorción de sodio y de cloruro. ¿En dónde actúa? Pues a nivel de asa de Henle, a nivel de túbulo distal y a nivel de túbulo colector. Su participación más importante es a nivel de túbulo colector en las células principales, hace que haya más canales de sodio epiteliales y también más bomba de sodio y potasio. Y entonces eso contribuye a la reabsorción de sodio. Y recuerden que para donde se mueve el sodio se mueve un anión acompañante y también el agua. Muy bien. Entonces, aquí vemos un resumen de los estímulos para la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vean que puede suceder que la hipotensión, o sea, la disminución de presión arterial, la hipovolemia, la disminución de líquidos porque estemos deshidratados, porque vomitamos mucho, porque tuvimos una diarrea muy intensa. Esto activa a las células yuxtaglomerulares, que son las que liberan renina, la hiponatremia también,
porque se activan las células de la mácula densa que están en el aparato yuxtaglomerular del riñón y también cuando aumenta el tono simpático. Y aquí ya tenemos el caminito de angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2 y los efectos que tiene a nivel central, a nivel vascular, a nivel renal y demás. Y entonces, finalmente, a lo que contribuye esto es a que aumente el fluido extracelular, el volumen extracelular, y si eso pasa, aumenta el volumen sanguíneo y entonces aumenta la presión arterial. Entonces, si es el sistema sistema renina-angiotensina, hasta aquí, esto lo que genera mayoritariamente es un aumento en la resistencia vascular periférica. Pero si ya lo tenemos hasta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues ya se está actuando sobre el volumen sanguíneo. Y también recordarles que si se reabsorbe más sodio a nivel de nefrona distal, también se tira más potasio. Y esto también es un mecanismo para disminuir el potasio sérico. Ahora bien, lo que vemos aquí, el alisquirén es un inhibidor de renina, los IECAS son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los BRAS son bloqueadores del receptor de angiotensina 2 y los antagonistas del receptor de aldosterona o del receptor de mineralocorticoides, pues tienen que ver con el efecto de la aldosterona. Entonces hay muchos fármacos que se utilizan como antihipertensivos que sirven para modular este sistema. Lo que vemos aquí es un resumen de las acciones de ADH, que es la hormona antidiurética, es un nonapéptido, esta es su estructura, se sintetiza en las neuronas magnocelulares del hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular, se almacena en la neurohipófisis y pues tiene efectos a nivel de riñón, a nivel vascular y a nivel de liberación de ACTH, que este efecto no lo revisamos de manera importante, pero lo que nos interesa es que cuando interacciona con sus receptores, V1 causa vasoconstricción y eso aumenta la presión arterial. Y cuando interacciona con sus receptores V2, que están a nivel de nefrona, ocasiona que haya traslocación de acuaporinas y reabsorción de agua. Ahora tenemos un esquema donde están los efectos de la aldosterona, que ya habíamos visto, que hace que la aldosterona está aquí, se une con sus receptores mineralocorticoides, aumenta la expresión de genes y los genes que hace que aumenten son el gen de los canales de sodio epiteliales, de la bomba de sodio-potasio y de estos canales que permiten que se tire potasio. Entonces, entre más sodio se reabsorba a través del canal de sodio epitelial y la bomba de sodio-potasio, más potasio se va a tirar hacia la orina a través de estos canales especiales. Finalmente, tenemos un sistema contrarregulador del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema de los péptidos natriuréticos. Este sistema, a diferencia del otro, se activa cuando aumenta la presión arterial. Entonces, cuando aumenta la presión arterial, recordemos que aumenta el retorno venoso. Y si aumenta el retorno venoso, el corazón en las aurículas sintetiza péptido natriurético auricular. Es un péptido, ya lo tiene sintetizado. Cuando aumenta el retorno venoso, los miocitos cardíacos se estiran mucho y ese estiramiento contribuye a la liberación del péptido natriurético auricular, PNA. Y entonces los efectos que ocasiona son vasodilatación, es un péptido que ocasiona
vasodilatación en los vasos sanguíneos, con eso disminuye la resistencia vascular periférica y por lo tanto disminuye la presión arterial y también disminuye el volumen sanguíneo. ¿Y cómo le hace? Pues incrementa el flujo urinario. ¿Cómo? Pues es natriurético. Eso hace que se tire más sodio. Y si se tira más sodio, ¿hacia dónde está el sodio? Si el sodio está en el fluido tubular, hacia allá se va a ir el agua. Y eso disminuye el volumen sanguíneo y también disminuye la presión arterial. Para ver un poquito más de los mecanismos de este péptido, que no nada más es el uno, también se sintetiza en el cerebro. ANP es péptido natriurético auricular, que se sintetiza en las aurículas del corazón, y PNB es péptido natriurético derivado del cerebro. Entonces, o cerebral, ese se sintetiza en los ventrículos, bueno, en las células que recubren a los ventrículos del cerebro. Cuando hay mucho líquido cefalorraquídeo, se sensa y entonces se sintetiza esto. Entonces, cuando hay distensión cardíaca, porque hay aumento del retorno venoso, porque está aumentando la presión, cuando hay estimulación simpática, cuando hay angiotensina 2, demasiada angiotensina 2 circulante, entonces se liberan los péptidos natriuréticos. ¿Qué causan? Pues vasodilatación, disminución de la liberación de renina, por eso es un sistema contrarregulador, y eso hace que disminuyan tanto la angiotensina 2 como la aldosterona, y además estos péptidos tienen acciones a nivel renal y hacen que se tire más sodio y hacia donde se mueve el sodio se mueve el agua y eso implicaría que haya mayor diuresis, mayor flujo de orina. Esto disminuye el volumen sanguíneo y disminuye la presión arterial. Y esos son los sistemas que tienen que ver con la regulación de la presión arterial a mediano y a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Espero que estén muy bien.